Vemos marcos en los que se jalea la guerra, presentada como única opción, y se ridiculiza la paz, cuando no hay nada más ingenuo que pensar que a través de las guerras se mejora el mundo. El multilateralismo está en peligro. En la sociedad europea y especialmente en los grandes medios de comunicación existe una extraña resignación ante los conflictos armados y una reticencia a buscar soluciones diplomáticas a los conflictos. El lenguaje belicista y las actitudes contrarias a los derechos humanos están copando cada vez más espacio, tanto en la sociedad como en la política. ¿Hemos olvidado las lecciones de los grandes conflictos bélicos del siglo XX? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué puede hacer el movimiento verde ante este debilitamiento del multilateralismo? ¿Qué ha sido del movimiento civil por la paz? ¿Dónde se han metido los hippies? Soy Raúl Gómez y te doy la bienvenida a Where Have All the Hippies Gone? ¿Dónde se han metido los hippies? Una serie de 4 podcasts creados por la GEF, la Green European Foundation, en los que queremos reflexionar sobre el estado del pacifismo hoy en Europa. En este episodio contaremos con la presencia de Olga Rodríguez Francisco. Olga es periodista, escritora e investigadora especializada en información internacional, Oriente Medio y derechos humanos. Ha estado en varias guerras y es una persona de referencia para estos asuntos. Esta entrevista tuvo lugar antes de la toma de posesión de Donald Trump, con los conflictos tanto en el este de Ucrania como en la Franja de Gaza en plena ebullición. Hola Olga, muchas gracias por atender a nuestra solicitud. Es un placer estar aquí. El placer, créeme, es nuestro. Empecemos con una pregunta muy directa. ¿Está en crisis el pacifismo? Bueno, el pacifismo está débil porque la capacidad de imponer los discursos oficiales que jalean la necesidad de la guerra es enorme, esa capacidad, y nos ha sido impuesta. Lo que está en crisis también es el modelo europeo entero, cuando Europa decide que es que el modelo es la guerra. Eso está en crisis también. ¿Qué lugar en la historia quiere tener Europa? ¿Qué lugar está teniendo? Pero es que además está lanzando piedras contra su propio tejado, porque es que la guerra no le interesa a Europa. Pero es paradójico, ¿no? Que digas a la vez que a Europa no le interesa la guerra y sin embargo que ha elegido que el de la guerra sea su modelo. Bueno, Europa está en un momento en el que tiene poca autonomía y podemos decir que ha sido intervenida por la idea de la guerra presentada como única opción, presentada como la vía o el camino inevitable. Y por lo tanto, en función de eso, vimos como, por ejemplo, en 2022, cualquier discurso o propuesta en pos de vías de negociación para conseguir paz, para conseguir diálogo, no solo no estaban presentes en las voces institucionales, en líneas generales, sino que además fueron señaladas, tergiversadas y estigmatizadas. Hubo unos meses en los que se señaló de una manera preocupante aquellas voces que alertaban del peligro de la perpetuación de la guerra y que subrayaban la necesidad de trabajar por vías para la paz. Tenemos que recordar que es que ni siquiera se hablaba de que la paz es necesaria o que la búsqueda de vías de negociación y de diálogo para evitar la perpetuación de esa guerra eran necesarias. Ni siquiera se decía, porque, bueno, normalmente en el escenario público se habla, y hablar muchas veces sale gratis, incluso muchas veces el bla 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 va por un lado y los hechos por otro, pero es que en esta ocasión ni siquiera se hacía eso. Entonces vemos marcos en los que se jalea la guerra, presentada como única opción, y se ridiculiza la paz, cuando no hay nada más ingenuo que pensar que a través de las guerras se mejora el mundo. Y sin embargo está normalizado el jalear la guerra y el ridiculizar la paz como única opción. La guerra presentada como negocio, en un momento en el que además vemos cómo a nivel global hay escasez de recursos, pareciera que se hubiera dado un pistoletazo de salida al poder operar a través de la guerra para intervenir en otros territorios, ¿no? Como si fuera el pistoletazo de salida del saqueo final. Y eso requiere pues una normalización de esos discursos de la guerra.
como también estamos viendo una normalización de discursos de odio o discursos racistas. Todo este escenario atraviesa nuestro presente y atraviesa Europa, con este jalear de la guerra y con esta ridiculización de la paz. Vale, pero si esta actitud ante los conflictos bélicos no beneficia a Europa, ¿por qué se ha impuesto este discurso probelicista tanto en la clase política como en los principales medios de comunicación? Por eso hablaba de la falta de autonomía europea. ¿Qué le conviene a Europa? ¿Qué le conviene también? ¿Qué mundo queremos? ¿Queremos un mundo de más dinámicas, de imposición, de guerra, de la ley del más fuerte? ¿O al mundo en general, a los pueblos, les conviene un escenario donde se fortalezca el derecho internacional, los derechos humanos y dinámicas de más respeto mutuo entre Estados? Sin embargo, las consecuencias de la guerra para Europa, por ejemplo de Ucrania, con esa perpetuación, primero para el pueblo ucraniano, con el sufrimiento que le está suponiendo, y en segundo lugar para toda Europa, una inflación, la compra de gas mucho más caro, las malas relaciones en estos momentos con un vecino como es Rusia. Es decir, ¿está Europa siguiendo unas políticas exteriores en función de sus intereses o más en función de los intereses de Estados Unidos, por ejemplo, en estos momentos? Esto es una pregunta muy legítima que se está formulando desde sectores muy diferentes en el planeta. Esto es lo que estamos viendo y esto es lo que se nos está transmitiendo. Se está transmitiendo desde las instituciones y, como bien decías, también desde los medios de comunicación, porque lamentablemente hay que analizar qué papel juegan los medios de comunicación. Hay poca cultura de paz en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también hacen pedagogía, también transmiten valores. Como decía Kapuscinski, el buen periodismo es aquel que quiere mejorar la humanidad, no aquel que se dedica a fomentar el odio y la arrogancia. Sin embargo, vemos como cada día hay un tipo de periodismo que fomenta el odio, la arrogancia o que sirve simplemente como correa transmisora de los discursos desde el poder y desde las instituciones. Si desde las instituciones se está normalizando la guerra y presentándola como única vía y como algo inevitable, pues vamos a ver, lamentablemente, cómo un gran porcentaje del periodismo hace lo mismo. Y en esa estrategia, en favor del belicismo, se aprecia también una perversión del lenguaje, tanto de la diplomacia como de los derechos humanos, en función de los objetivos geopolíticos de cada actor. Esta perversión del significado, por ejemplo, en expresiones como defensa propia, ¿llegan a suponer una amenaza para la realidad, para la verdad? Sí, cuando se habla de defensa propia para referirse a una ocupación ilegal y a un apartheid en Cisjordania, por ejemplo, que eso es una realidad, se está golpeando los hechos, se están tergiversando y se está confundiendo porque se está restringiendo y negando el derecho de la población a saber qué es realmente lo que hay detrás de esas palabras. Decía Hannah Arendt que la realidad se crea a base de definiciones, a base de palabras. José Saramago decía que somos las palabras que usamos. Primo Levi dijo: siempre nos quedará la facultad de negar nuestro consentimiento. Y las palabras son a menudo maltratadas y machacadas y sufren una enorme falta de respeto. Las palabras es aquello con lo que nombramos el mundo, con lo que lo definimos. Y por eso se hace trampa en el uso de las palabras, por eso desde el periodismo se hace trampa con el uso de las palabras. Por eso estamos ante una crisis climática que demasiado a menudo es narrada a través de eufemismos o de negacionismos o a través de discursos o argumentos o definiciones que contribuyen a restar importancia a las cuestiones graves que atraviesan nuestro presente, ¿no? Yo como periodista estoy obsesionada con las palabras y me indigno con ellas, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo se habla en algunos medios de comunicación de la guerra de Gaza. Yo he cubierto muchas guerras, esto no es una guerra como otra cualquiera, aquí ocurren más cosas, aquí hay crímenes de guerra y de lesa humanidad continuados, hay un bloqueo de ayuda humanitaria que, según expertos de diferentes escuelas en genocidio, indican que son muestras de intención de genocidio que deben ser investigadas y que en algunos casos hay informes de los 30 relatores de Naciones Unidas, de la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, y de otros expertos que están alertando de ello, ¿no? Es importante saber nombrar para saber diagnosticar
Porque si hay un mal diagnóstico, se va a elegir el camino y la solución equivocada. Pero se trampea con las palabras, se ha hecho siempre, ¿no? Y se utilizan esos eufemismos que están al servicio pues de aquellos, de ese porcentaje minoritario privilegiado que busca beneficios a través de las guerras. Estamos viendo como ahora cada vez hay más inversión en armamento desde industrias y desde sectores, por ejemplo Silicon Valley, que no tienen o que no tendrían que tener nada que ver con las guerras, ¿no? Pero lamentablemente la guerra está de moda, quieren que la guerra esté de moda, y ese es el discurso que se está construyendo con las palabras en muchos sectores. ¿Crees que estamos ante un nuevo escenario? ¿Uno en el que se ha intensificado la ofensiva contra los derechos humanos? ¿O te parece que es más de lo mismo? Creo que estamos entrando en otra fase, en una fase en la que está en juego, más que en otras ocasiones, el respeto a los derechos humanos, incluso a nivel teórico. Yo noté el cambio hace unos años cuando, pues en organismos internacionales o, por ejemplo, en Oriente Medio, donde he trabajado mucho en conversaciones off the record con integrantes de embajadas o representantes de diferentes países, pues en charlas relajadas, ya hubo un momento en el que no tenía la necesidad de aparentar que los derechos humanos importaban, ¿no? Se empezó a hablar más de la importancia de la soberanía del Estado-Nación y de los intereses del Estado-Nación por encima de lo demás, como si fuera incompatible, ¿no? Y estamos en un momento en el que el modelo actual, para sobrevivir, el modelo de maltrato al planeta, el modelo de la desigualdad, el modelo del saqueo, el modelo del capitalismo voraz, para poder mantenerse, necesita que se pueda pisotear los derechos humanos, más aún, y necesita para ello la vía de la guerra, la vía del belicismo. Estamos en ese momento. Esa es la huida hacia adelante a la que estamos asistiendo. Aquí la gran pregunta es, ¿va a haber gobiernos dispuestos a abordar esto antes de que sea demasiado tarde? ¿Cómo forzarles a ello? Bueno, este es el gran cuestionamiento, ¿no? Esta es la gran pregunta. Sí, y dentro de esa voracidad del capitalismo, has mencionado también el maltrato al planeta. Se habla ya de un neocolonialismo promovido por la necesidad de materiales que, además de suponer un creciente peligro para el medio natural y las poblaciones locales, explican muchas cosas en la geopolítica actual, ¿no? Claro, cuando hablo del saqueo me refería precisamente a eso. Es decir, hay la necesidad en este modelo ha decidido que todos esos materiales y materias primas son necesarias en esa carrera sin fin, ¿no? ¿Dónde están? Pues muchas veces están muy lejos. Como decía Eduardo Galeano, si en Irak hubiera rabanitos en vez de petróleo, no habría habido invasión, ¿no? Pero lo mismo estamos asistiendo. En Oriente Medio hay gas, hay petróleo, en otros lugares hay litio, y esto explica también cuáles son las dinámicas de la geopolítica y de la política internacional. ¿Y cuál crees que debe ser el papel de la sociedad civil en Europa? ¿Qué se le debería poder pedir a la ciudadanía? Bueno, que hay que tener cultura política. Tener cultura política es saber qué ocurre a nuestro alrededor y para no ser fácilmente manipulables. Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable, por eso es tan importante un periodismo de calidad y por eso también el periodismo de calidad encuentra tantos obstáculos y sufre tantas presiones. En algunos lugares incluso la muerte, en otros la muerte civil o el arrinconamiento o la persecución y la tergiversación y la estigmatización o la criminalización. Eso el periodismo lo está sufriendo. Claro, es cierto que en el caso de conflictos alejados, complejos, el peso del periodismo aumenta considerablemente a la hora de establecer relatos entre la opinión pública en Europa. Y la elección de una posición. Y también hay razones políticas, razones económicas y también hay ignorancia. Yo como periodista estoy obsesionada con explicar. Y percibo, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que he vivido en 3 ocasiones allí, percibo que hay desconocimiento aún de lo que ocurre en Palestina. Que hay gente que realmente se cree ese discurso de no, son todos terroristas frente a unos que son buenos. Fin. Y no hay voluntad de profundizar y arañar y ver qué ocurre, que no es muy complicado entenderlo, pero hay que estudiar un poquito, hay que leer, hay que contrastar. Creo que eso también está ocurriendo, pero ocurre a altas instancias. Porque no hay voluntad, porque lo más fácil es estar con el poder,
Evidentemente hay, el gran poder que es Estados Unidos está protegiendo a Israel, haga lo que haga, ¿no? Con esta impunidad sin fin. Los malentendidos existen, no solo en nuestra vida cotidiana, también existen en la geopolítica y las relaciones internacionales. Y la falta de conocimiento también está ahí. Por eso subrayo la importancia de la cultura de paz, cultura de derechos humanos, programas educativos atravesados por cultura política, que eso implica conocer nuestra historia reciente y la historia de nuestro presente. Claro, pero además de los medios de comunicación tradicionales, ahora en Internet, en las redes sociales, las ideas vuelan sin pasar por el filtro de profesionales rigurosos muchas veces, y los jóvenes se informan principalmente a través de estas fuentes. ¿Qué mensajes crees tú que los poderes establecidos están haciendo llegar a nuestros jóvenes? Nos están escupiendo diariamente esos discursos en los que nos dicen que es absolutamente necesario matar a 15.000 niños y bloquear la entrada de alimentos, agua potable, medicinas necesarias para poder defenderse. Esto es lo que nos están diciendo. Cuando además una y otra vez estamos viendo cómo desde inicios de este siglo hasta ahora esas presuntas soluciones que nos presentan a través de la guerra, a través del belicismo, a través de la violencia, a través de las armas, no han mejorado el mundo, lo han empeorado. Afganistán, Irak, Libia, todo se ha convertido en un polvorín, en lugares mucho más inseguros, en lugares que han generado más violencia. Esto hasta el general McChrystal, estadounidense, que lideró la guerra de Afganistán y comandos en Irak, lo llamó la matemática insurgente. Si tú matas a 2 civiles, probablemente luego tengas a 5 personas queriendo empuñar las armas. Si tú provocas dolor y engendras violencia, pues te arriesgas a que haya más violencia. Es de perogrullo. Esto es lo que deberían enseñar en las escuelas y en los patios de colegio, ¿no? Para que haya una dinámica de convivencia medianamente soportable y potable, y sin embargo los mensajes que están enviando a nuestra gente joven, a nuestras hijas, a nuestros hijos, son que la vía de la violencia es necesaria, que es absolutamente necesario matar a 15.000 niños, bloquear a toda una población, imponer desplazamientos masivos y negarles lo más básico, que esa negación de lo más básico también está provocando muertes. La gente no solo está muriendo por las bombas y por los proyectiles, y nos están diciendo que eso es necesario. ¿Qué tipo de convivencia vamos a tener aquí? ¿Qué mensaje belicista nos están inoculando también para que sea aplicado en nuestro día a día? Ajá. Y volviendo al rol de la sociedad civil, en este caso, en el de intentar compensar los mensajes probelicistas, ¿qué podemos hacer desde organizaciones que queramos promover la paz? Crear y construir. Por ejemplo, desde una fundación se puede crear espacios para adolescentes y jóvenes en los que haya cultura de paz, cultura de derechos humanos, actividades. Hay mucha gente joven ávida de encontrar espacios en los que poder entender el mundo, definirlo, cambiarlo, y no hay tantos. Y por ahí se empieza. Por supuesto, repensar esos programas educativos de los que hablábamos antes, ¿no? Atravesados por cultura de paz, cultura de derechos humanos, y por una pedagogía que enseñe la importancia de las palabras y la obsesión por el rigor a la hora de usarlas y por el respeto a esas palabras. Por supuesto, fiscalizar. Hay medios de comunicación que dicen que hacen periodismo y se autodenominan como medios de... Bueno, pues comunican, pero no son medios de información. Hacen otra cosa. Bueno, pues eso hay que subrayarlo. Se han normalizado muchos discursos de odio en prime time, en muchos lugares, en muchos medios de comunicación. Desde hace tiempo, esto no es de ahora, ni solo pertenece a eso que llamamos el trumpismo o la extrema derecha. En otros espacios se ha normalizado, porque quizás falta cultura de paz y de derechos humanos en todas partes. El ser capaz de imaginar ese otro mundo del que hablamos, ese otro modelo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puede relacionarse los países en el mundo? ¿Cómo puede haber una gobernanza internacional? ¿Cómo gestionar ese respeto por un modelo que no sea tan de imposición por parte de 2 o 3 grandes naciones? ¿Cómo mirar al sur global de otra manera? Y creo que también es importante transmitir esperanza. Hace poco almorcé con Angela Davis, que tiene 80 y tantos años y sigue teniendo una cabeza pensante increíble. Y
hablaba de la importancia de, en épocas oscuras o preocupantes como esta, de transmitir esperanza como una disciplina. Creo que es importante porque estamos viviendo una época de nihilismo también, una época de desesperanza que lleva a la gente a abandonar, ¿no? Entonces, frente al miedo, frente al sálvese quien pueda, generado por estos años, ¿no? Hay que idear y hay que transmitir la idea de que se pueden hacer cosas. Que, por supuesto, la fuerza militar y la represión pueden ser aplastantes, lo sabemos. Pero ¿qué hacer para evitar la llegada a ese escenario? ¿Cuál es el escenario que nos conviene? El escenario del derecho internacional, el escenario de la diplomacia, el escenario de la política, el escenario del respeto. ¿Es eso posible? ¿O estamos ante un sálvese quien pueda, vamos a irnos de marcha todas las noches y a no hacer absolutamente nada y a abrazar la inacción? Bueno, creo que hay que evitar que la gente llegue a eso y para eso hay que hacer pedagogía y mostrar cuáles pueden ser las alternativas y las vías. O nos inventamos otro modelo, o esta huida hacia adelante, en la que además estamos presenciando cómo se derrumban las pocas herramientas que existían, que por supuesto eran imperfectas, de doble rasero, débiles, como puede ser Naciones Unidas, el derecho internacional, pero que son las únicas que tenemos y que o se refuerzan y se inventan más acordes y más ajustadas a estos nuevos tiempos, o si no, esto será ese saqueo final con mayores cotas de impunidad, con mayores cotas de autoritarismo y con esa noción de que ya se está utilizando para describirla desde la sociología a través de algunos pensadores y analistas, ¿no? La población sobrante. En Palestina son los palestinos, en Europa la población migrante, por ejemplo, pero también en nuestros barrios nos están diciendo que hay población sobrante. Y atreviéndonos a idear y a imaginar ese nuevo mundo que vamos a tener que hacerlo, más nos vale, tenemos que soñar también y empezar a imaginar otros programas educativos, desde la más tierna infancia, pasando por primaria, secundaria, universidad, atravesados por cultura de paz, atravesados por cultura de derechos humanos, también cultura mediática, gente que tenga herramientas para poder distinguir bulos, para saber que tiene que contrastar información, porque lo otro, el sálvese quien pueda, el no hay nada que hacer, esos mensajes creo que son muy dañinos, ¿no? Por lo tanto, hay que introducir la capacidad de construir, la capacidad de imaginar, de inventar otro modelo y discursos que puedan trabajar en este sentido, ¿no? Y en relación con el movimiento verde, en sus orígenes, ¿no? El movimiento verde tenía una fortísima vertiente pacifista. Pensemos en los orígenes de Greenpeace, que bueno, el nombre ya lo dice todo, o en el movimiento antinuclear alemán de los años 70. Y sin embargo, en los últimos años ya no son un referente en esta cuestión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué podrían hacer los integrantes del movimiento verde en la coyuntura actual? Pues volver a sus orígenes en esa defensa de la paz, en esa defensa absolutamente necesaria de la paz para poder cuidar el planeta. Vemos cómo a través de la guerra se produce destrucción del planeta. Necesitamos unas dinámicas de diálogo, de negociación, de política con mayúsculas, que puedan ser sustitutas de esa guerra permanente y perpetua que solo va a llevar a la destrucción masiva. Pero es que además la guerra contamina, la guerra destroza, la guerra además es la vía para el saqueo, para el maltrato del planeta, o sea, es ese modelo del saqueo final, ¿no? Y la guerra roba recursos para lo más necesario, que es la educación pública, la sanidad pública, el cuidado del planeta. Cuando hay gasto militar, hay recortes de servicios públicos fundamentales y esenciales. Y eso evidentemente daña a las poblaciones. Siempre pierden los pueblos las guerras. La gana la minoría, los magnates que se enriquecen con ellas. Una y otra vez es así. Y tenemos ejemplos, no hace falta irse muy al pasado. Tenemos ejemplos desde el 2000 hasta hoy, muchísimos. Sí, se nos va por desgracia acabando el tiempo, Olga. Siempre es muy duro reflexionar sobre estas cuestiones y más sabiendo que hay miles de personas sufriendo y muriendo a diario. Pero quería preguntarte, para cerrar, si hay
alguna razón para el optimismo si ves algún atisbo de esperanza. Claro. Por ejemplo, con el tema de Palestina, estamos viendo que evidentemente Palestina no es solo Palestina. Palestina está cambiando el mundo. Lo que está pasando en Palestina está permitiendo que se conquisten nuevas cotas de impunidad. Supone un aplastamiento del derecho internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas, es el todo vale. Podemos hacerlo. Por lo tanto, hoy son los palestinos, mañana podemos ser nosotras. Ante eso, vamos a subrayar que están pasando cosas inéditas. Por primera vez se ha admitido a trámite en la Corte Internacional de Justicia una demanda por genocidio contra Israel, en el marco de la cual la Corte Internacional de Justicia ha emitido 2 órdenes cautelares exigiendo a Israel que no bloquee la ayuda. Israel ha incumplido, pero ahí están pasando cosas. En el Tribunal Penal Internacional, el otro tribunal de La Haya, por primera vez un fiscal jefe ha solicitado órdenes de detención contra 3 líderes de Hamas que ya están muertos y también contra 2 líderes de Israel. Ante ello está sufriendo muchas presiones, él y otras personas en el Tribunal Penal Internacional. Pero esto está ahí. En julio hubo un dictamen en la Corte Internacional de Justicia que subrayó la ocupación ilegal israelí y que ha solicitado a los países miembros de Naciones Unidas que suspendan la inversión y el comercio que pueda facilitar de alguna manera la ocupación ilegal israelí. Al hilo de este dictamen, en septiembre, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución. Como es la Asamblea, es no vinculante, en el Consejo de Seguridad ya sabemos que veta a Estados Unidos, en la que, al hilo de este dictamen de la Corte Internacional de Justicia, se impone un plazo máximo de 12 meses para el fin de la ocupación ilegal israelí, que tendría que terminar el próximo septiembre, y se solicita a los Estados miembros que, por supuesto, suspendan la transferencia o tránsito de todo tipo de armamento, pero que además también comercio e inversiones que puedan facilitar la ocupación ilegal israelí. No es vinculante, pero no se puede negar un hecho. En todas las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas hay una mayoría planetaria en favor del derecho internacional con este asunto. Y hay una minoría que a veces no superan los 6 países, que son Estados Unidos, Israel, la Argentina de Milei, la Hungría de Orbán, Micronesia y algún otro estado que son islas pequeñas, ¿no? Y esto es una foto que, vale, no tiene el poder militar, no lo tiene, no tiene, por lo tanto, el poder de la imposición, pero existe y se está expresando. ¿Vamos a negar esta realidad o vamos a intentar subrayarla? Porque esto es un hecho y, por lo tanto, la credibilidad de un continente como Europa o de Estados Unidos, que pretenden presentarse como adalides de la libertad y de los derechos humanos, está en cuestión. Está en cuestión en muchas sociedades del planeta, incluso en nuestras propias sociedades. Todo esto son realidades que también deben ser subrayadas, ¿no? Pues sí, tiene que ser subrayado toda la inercia negativa que percibimos, pero también esas señales positivas, ¿no?, que nos has marcado. Muchísimas gracias, Olga. Ha sido un verdadero placer y un privilegio contar con tu presencia y esperamos coincidir de nuevo muy pronto. Ha sido un placer. Maestro, siempre un abrazo. Y también muchas gracias a todas las personas que habéis escuchado este episodio de Where Have All the Hippies Gone. No olvidéis escuchar los demás episodios de esta serie y seguir a la Green European Foundation en redes sociales. Este podcast ha sido producido por la Fundación Verde Europea con apoyo económico del Parlamento Europeo. Los puntos de vista expresados son responsabilidad únicamente de las personas que han intervenido y no tienen por qué reflejarlos del Parlamento Europeo o la Fundación Verde Europea. Por cierto, ¿alguien sabe dónde se han metido los hippies?